Bien, chicos, vamos a continuar con el siguiente bloque, que es evidentemente nefrología pediátrica. Y aquí vamos a tocar dos temas, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que si bien es cierto, son amplios en concepto, lo importante es que tengamos claros los datos que nos hacen tomar decisiones sobre decir, ok, estoy frente a un síndrome nefrótico o estoy frente a un síndrome nefrítico, que es el objetivo de estas diapositivas que les he traído. Miren, el síndrome nefrótico se va a caracterizar por estos tres detalles que ustedes ven aquí. Número uno, ustedes van a tener una proteinuria de más de 50 miligramos por kilo o la reunión o la constante de proteínas y de creatinina en orina mayor de 2. Esta relación es importante. Como no siempre la tenemos, es que habitualmente manejamos el dato de proteinuria con esta cantidad de simplemente de proteinuria como tal. Otro dato importante es la albúmina, ¿sí? Que es un valor bajo. ¿Y cuánto es bajo? Menor de menos 2.5 gramos por decilitro. Y finalmente tenemos hiperlipidemia, que es puntualmente relacionada al colesterol. Entonces podríamos decir aquí que cuando hablamos del síndrome nefrótico, tenemos proteinuria, tenemos hipoalbuminemia y tenemos hipercolesterolemia. ¿Correcto? Y estamos en lo correcto, porque estas son las tres cosas que hay cada vez que nosotros estamos frente a un síndrome nefrótico. Si nosotros buscamos una etiología del síndrome nefrótico, en verdad es raro, ¿sí? De hecho, la etiología es desconocida. Se dice que la lesión puntual es la lesión del podocito y eso quiero que les quede súper claro porque la lesión aquí es la lesión del podocito. Eso es lo que se lesiona en el síndrome nefrótico a nivel renal, por supuesto. Pero además hay una alteración inmunológica y estructural del diafragma de la filtración glomerular. O sea, a nivel glomerular es que tengo problemas, correcto. Pero ¿cuál es puntualmente aquella estructura que se lesiona o que está mal en el síndrome nefrótico? El podocito. Y se los repito porque de ahí parte gran, digamos, diferencia, de ahí podemos establecer fisiopatológicamente todo lo que desencadena esto, porque se imaginarán ustedes que si el podocito está lesionado, entendemos perfectamente por qué hay proteinuria, pues, ¿verdad? Porque hay paso de las proteínas hacia la orina. Y por lo tanto, estas tres cosas que yo tengo aquí, que evidentemente se ven alteradas, que es la proteinuria, la hipoalbuminemia y la hipercolesterolemia, se ven reflejados aquí. Si yo tengo hipoalbuminemia, evidentemente voy a tener también edema, ¿correcto? Como podemos ver aquí, es un edema periférico, pero casi siempre lo vemos en niños, muy frecuente en miembros inferiores. ¿Ok? Como pueden ver aquí, el edema es el resultado entre el desbalance tubular renal, la retención de sodio y agua en el intersticio. ¿Quién es el responsable de mantener este equilibrio? Efectivamente, aquella estructura que está lesionada, el podocito, totalmente. Ustedes saben que si hay retención de sodio, el electrolito que le acompaña hacia el lado inverso será el potasio, y por supuesto eso jalará agua hacia el intersticio y finalmente terminaremos en edema periférico, ¿correcto? Eso es muy importante. No se olviden de las células del colesterol que miren que también salen de manera periférica y por lo tanto ustedes van a tener
como resultado clínicamente, lo que puntualmente aparece, pues definitivamente es el edema, ¿correcto? Si buscamos la histología más frecuente, definitivamente va a ser la enfermedad de cambios mínimos, que es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, como les digo, definitivamente en su mayoría, esta etiología habitualmente es idiopática, ¿verdad? Pero cuando conseguimos hacer histología, la más frecuente de lejos es la enfermedad de cambios mínimos. Si hacemos una biopsia renal, entonces tenemos que preguntarnos si lo vamos a hacer en todos. Y la respuesta es no. ¿Cuándo lo hacemos entonces? Cuando el paciente está en insuficiencia renal, cuando hay resistencia al tratamiento inicial. ¿Y cuál es el tratamiento inicial? ¿Y cuál es la base del tratamiento? Los glucocorticoides. Entonces, definitivamente estamos hablando de la posibilidad de hacer una biopsia renal y también si son niños mayores. ¿Mayores de cuánto? Habitualmente mayores de 5 años. ¿Ok? Estos son criterios, sí, para indicar biopsia renal en niños, ¿sí? Porque eso sí a veces es una de las preguntas que nos realizan y que tenemos que tener clara porque no todos tienen que tener biopsia renal en síndrome nefrótico, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿ok? Evidentemente, cuando yo tengo recaídas con tratamiento inmunosupresor, también tendré que hacer biopsia, pero habitualmente estos 3 puntos son los primeros que nosotros debemos considerar cuando tenemos que hacer una biopsia renal en un niño con síndrome nefrótico, ¿ok? Los criterios no siempre son los mismos en adultos. Estos son, digamos, los más puntuales, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Como les decía, con respecto al edema hay teorías, por supuesto tiene que ver con la hipoalbuminemia, pero también tiene que ver con un desbalance que hay túbulo renal, ¿verdad? Entonces, eso hace que no sea una sola la teoría que nos explique el problema de los edemas. Y es por eso que a veces, aun cuando corregimos ya a veces los valores de la albúmina, cuando el niño tiene colesterol mejor, la proteinuria mejorado, aún hay edema. Y esto tiene que ver muchas veces también con un tema inflamatorio, porque también, ¿cómo se imaginarán dentro de la fisiopatología de esto? Si yo tengo proteinuria y tengo alteración de la filtración glomerular gracias a que estuvo dañado el podocito o que tengo una lesión en el podocito, entonces, sobre todo si tengo depósito inmunológico, definitivamente voy a tener también interferencia del sistema inmunológico y por lo tanto voy a tener desencadenada la cascada inflamatoria, igual que en muchas enfermedades inflamatorias, ¿correcto? Entonces, más o menos, ¿qué es a lo que apuntamos o cuál es el tratamiento que nosotros le damos a esto? En verdad, son muchos puntos de vista, pero puntualmente y lo inicial es la prednisona, corticoides, ¿ok? Los corticoides son a la dosis que se usan siempre. Si es prednisona, es 1 a 2 miligramos por kilo, ¿correcto? Esa es la dosis que se usa. En niños es bien difícil que pulsemos, ¿ok? Pero definitivamente iniciamos corticoides también como tratamiento. Entonces, ¿cuál es el corticoide de elección para síndrome nefrótico? De prednisona. Casi siempre es con lo que se empieza el tratamiento. Podría utilizarse, de hecho ahora se utiliza también la prednisolona, ¿no? Que también es una opción, pero los estudios que se han podido realizar no se ha encontrado mayor beneficio usando prednisolona que usando prednisona, ¿sí? Se imaginarán que evidentemente casi nunca empezamos con uno, ¿no? Para síndrome nefrótico casi siempre la dosis es 2 miligramos por kilo y a veces también se utiliza como si fuera dosis de tratamiento
de enfermedades con alta carga inflamatoria como la leucemia, porque también podríamos usar 60 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, es más o menos la equivalencia que nosotros realizamos. Acuérdense que existe una dosis máxima y es 60 miligramos. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Casi siempre este tratamiento dura 6 semanas. Y empieza a evaluar la respuesta. Los inmunosupresores no se usan de inicio en los niños, salvo que tengas algún factor genético ya evidenciado. Entonces, bueno, se realizará probablemente también el inicio de algún inmunosupresor. El edema tiene que venir en manejo conjunto, además, con una dieta hiposódica, eso es importante. Y si vemos al paciente en anasarca, pues se verá beneficiado de iniciar albúmina de todos modos. En algún momento estos pacientes puede que, porque no están excluidos, de también ser hipertensos, entonces la mejor opción para ellos serán los YECA y los ARA2, que son parte del tratamiento, no son la piedra angular. La piedra angular, si tenemos que escoger una respuesta, no se olviden, son los corticoides y es la prednisona en la cabeza. Año tras año se sigue manteniendo de la misma manera. ¿Ok? Pero sí, parte del tratamiento podrían ser también YECAs y ARADOS. Este síndrome nefrótico puede ser primario y puede ser secundario, ¿sí? Lo secundario, pues, es a cualquier cosa. Miren, acá está incluso la nefropatía por IgA, al síndrome de Alport, a muchas vasculitis, a lupus, a diabetes. O sea, en verdad puede ser secundario a muchísimas cosas. Miren, incluso podría ser secundario a neoplasias. Muchos chicos hacen. Pero lo más frecuente es que nosotros veamos lo que es el síndrome nefrótico primario. O sea, el idiopático, que es el más frecuente, y el congénito, que es en menores de 12 meses, que no es frecuente, pero que muchas veces es evaluado, y el genético, que a veces lo encontramos accidentalmente cuando hacemos la evaluación completa del paciente. ¿Correcto? Muy bien. Me parece importante complementar esto de manera inmediata con, no se olviden, proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia,